Bajo el cielo de los Andes, Naira avanzaba paso a paso sobre la sal reseca del salar de Uyuni, mientras el crepúsculo teñía el horizonte de una suave gama de rosados y naranjas. Su respiración era serena, un recordatorio de la tranquilidad que sentía cada vez que sus botas pisaban aquel territorio que había aprendido a amar desde niña. Era guía de trekking y expediciones, conocía cada rincón de aquel inmenso desierto blanco, cada sonido del viento contra las rocas, cada estrella que aparecía al caer la noche, en el firmamento más claro que jamás hubiera visto. Su bisabuelo había sido uno de los primeros en atreverse a cruzar el desierto a lomo de llama. Su padre lo siguió al modernizar la actividad y convertirla en una empresa familiar de turismo de aventura. Aún así, Naira no se limitaba a guiar visitantes. También les transmitía la mística de la tierra, ese lenguaje silencioso que sus ancestros habían dejado en forma de leyendas, canciones y rituales secretos bajo la protección de la Vía Láctea. Por eso cuando escuchó el rumor de una tormenta de arena aproximándose, no dudó en buscar refugio en la carpa que había montado para sus turistas. Pero entonces, algo la impulsó a seguir avanzando un poco más, hasta distinguir una silueta tambaleante en medio de la bruma polvorienta. Un hombre que luchaba contra el viento y el azote de los granos de sal que se alzaban ferozmente. Sin pensarlo, Naira corrió hacia él, sosteniéndolo de la cintura para que no cayera de bruces. «Resiste», le dijo con voz firme, alzando la mirada hacia el semblante demacrado del desconocido. Él tenía la piel curtida por el sol, el cabello cubierto de polvo y una cámara que colgaba temblorosa de su cuello. Quiso pronunciar algo, pero solo logró un murmullo ahogado por el vendaval. Naira lo guió hasta su camioneta 4x4 y lo ayudó a subir, encendiendo el motor para escapar de la tormenta. Condujo durante unos minutos que se hicieron eternos, sorteando montículos de sal y calamina. Al fin, al divisar una franja de terreno más firme, detuvo el vehículo y apagó el motor. Ella sabía, por experiencia, que durante las tormentas lo mejor era esperar a que la furia del viento amainara. El hombre, que se aferraba al volante y parecía recobrar la conciencia, se presentó con un hilo de voz. Se llamaba Logan y venía de Estados Unidos para documentar la belleza del lugar. Sin embargo, cuando la tormenta cedió, Naira notó que, bajo su chaqueta, guardaba no solo objetivos fotográficos de alta gama, sino también mapas marcados con puntos rojos y notas sobre la minería ilegal que de un tiempo a esa parte amenazaba el delicado equilibrio de la región. Mientras Logan descansaba, ella tomó una de las hojas que se asomaba de su mochila y leyó algunas líneas. Referencias a prospecciones mineras en las montañas cercanas, nombre de empresas extranjeras y, para su sorpresa, la mención a un financista local, cuyo apellido era idéntico al de ella, Yupanqui. Alzó la vista hacia Logan, que yacía con los ojos cerrados, la respiración agitada y el cuerpo adolorido, y un vértigo extraño le recorrió el alma. Era imposible que esa coincidencia fuera fruto del azar, pero en lugar de cuestionarlo, lo cubrió con una manta y se dispuso a esperar a que amaneciera para llevarlo a un lugar seguro. Cuando por fin el sol asomó en el horizonte y las planicies saladas empezaron a brillar como un espejo infinito, Naira condujo hacia el campamento base, ubicado cerca de unos cerros que ofrecían reparo contra los vientos más fuertes. Allí solía llevar a sus clientes para pasar la noche y ofrecerles una vista inigualable del cielo estrellado. Una vez en la pequeña cabaña de adobe, preparó una bebida caliente con hierbas nativas y ayudó a Logan a beber. Al cabo de unas horas, él despertó completamente y se encontró con el rostro de Naira muy cerca del suyo, evaluando las heridas que, por fortuna, eran superficiales. «¿Dónde estoy?», preguntó Logan, soltando un suspiro de alivio al ver que ya no se hallaba atrapado en medio de la tormenta. «Estás a salvo, en uno de mis campamentos. Soy Naira Yupanqui. Te encontré casi inconsciente. ¿Qué hacías en medio del salar sin la protección adecuada?». Logan frunció el ceño como si sopesara cada palabra. Finalmente, optó por decir la verdad a medias. Era fotógrafo y estaba allí para tomar imágenes tanto del salar como de ciertas áreas mineras. Necesitaba documentar el daño medioambiental que estas prácticas dejaban tras de sí, pues había indicios de que, detrás de todo, se movía un gran inversionista boliviano, asociado con capital extranjero.
No obstante, se guardó el detalle sobre el nombre del financiador. Durante los días siguientes, Naira lo ayudó a recuperarse. Le mostró senderos seguros, le preparó comidas típicas y lo invitó a contemplar la puesta de sol reflejada en las finas láminas de agua que cubrían la sal. Cada atardecer era un espectáculo diferente. El cielo se teñía de rojos, naranjas y púrpuras, y la tierra se transformaba en un espejo gigantesco. Fue en uno de esos ocasos, cuando los dos se quedaron en silencio, sintiendo la magnitud del paisaje, que algo empezó a nacer entre ellos. No era solo admiración por la belleza de la naturaleza, era complicidad. Era la sensación de que compartían un mismo anhelo de cuidar ese lugar tan sagrado. Sin embargo, mientras Naira reía con Logan frente a un fogón improvisado, había un murmullo constante que resonaba en su mente. El apellido de su padre aparecía en aquellos papeles que Logan traía consigo. Su padre, Renzo Yupanqui, le había hablado de varios proyectos de desarrollo en la región, mencionando promesas de empleo y progreso para la comunidad. Se jactaba de que su visión empresarial ayudaría a modernizar el país. Naira recordaba las reuniones constantes, las llamadas a altas horas de la noche, las visitas de hombres trajeados que, tras un apretón de manos, se marchaban con gesto serio. Ella nunca se había interesado en los negocios de su familia, pues prefería la vida libre y salvaje de la montaña. Pero ahora aquel velo de indiferencia se rasgaba. Logan, por su parte, seguía guardando cautela. Sentía cada vez más fascinación por Naira. Su fuerza, su conocimiento profundo de la Tierra y de las constelaciones, su dedicación a transmitir la cultura de sus antepasados. Sin embargo, sabía que debía contarle la verdad sobre su investigación. Una noche, mientras cenaban una sopa caliente de quinoa bajo la cúpula estrellada, decidió mostrarse más honesto. No vine solo por unas fotos de paisajes. Sé que hay minería ilegal en las proximidades, financiada por un grupo de inversores que no tiene reparo en destruir la vida de las comunidades locales con tal de extraer sus riquezas. Estoy documentando el tema para un reportaje independiente. Hay gente interesada en que todo esto salga a la luz. La mirada de Naira se endureció. Tenía dos opciones: ignorar aquella revelación y aferrarse a la paz que sentía al lado de Logan, o bien hurgar en la verdad para proteger lo que amaba. Recordó las sospechas que nacieron al leer uno de esos documentos con el apellido Yupanqui. Una parte de ella temía descubrir qué tan involucrado estaba su padre, pero también entendía que, si todo era cierto, el salar y las regiones aledañas podían sufrir daños irreparables, y la vida de muchas comunidades, incluida la suya, quedaría en entredicho. A la mañana siguiente, Naira tomó valor y le dijo a Logan que estaba dispuesta a mostrarle lo que sabía. Siguieron rutas que no figuraban en los mapas turísticos, avanzando en la 4x4 a través de caminos polvorientos y ascendiendo por senderos montañosos donde el aire se enrarecía. A cada paso, Naira le contaba leyendas de dioses andinos que habitaban en la cumbre de los nevados, historias de lagunas sagradas que podían reflejar el pasado y el futuro, y le revelaba, con creciente preocupación, la presencia cada vez más evidente de maquinaria y basurales clandestinos. Desde un alto en la cordillera, divisaron a lo lejos grandes excavaciones y un río manchado de un color rojizo que atravesaba lo que antes era un verde valle, hogar de vicuñas y flamencos. ¿Dónde hay fuego?, preguntó Logan, señalando las columnas de humo que se alzaban sobre las instalaciones mineras. Eso, contestó Naira con voz apagada, son los hornos de fundición que han instalado. Mi padre mencionó un proyecto de desarrollo energético que implicaba construir algo parecido. Un nudo se formó en la garganta de Naira. Aún sin tener pruebas definitivas, sentía que cada uno de esos detalles apuntaba hacia un mismo responsable. Y, en ese punto, no podía seguir negándolo. Todo aquello que Logan estaba documentando llevaba el sello de su propio padre. Regresaron al campamento con el corazón revuelto. Esa noche, Naira confrontó por teléfono a su padre, exigiéndole explicaciones. Él trató de tranquilizarla, argumentando que eran exageraciones, que la minería no oficial era solo una mínima parte del negocio y que los beneficios para el país serían enormes. Pero ella no creyó ni una palabra. Lo conocía desde siempre y sabía identificar ese tono en su voz.
una mezcla de arrogancia e impaciencia que brotaba cuando alguien cuestionaba sus planes. Renzo Yupanqui advirtió a su hija que no se metiera en lo que no le incumbía y que no fuera ingenua al creer en acusaciones sin fundamento. Cuando Naira colgó, se acercó a Logan con la mirada llena de rabia y pesar. Él la recibió en silencio, dejando que descargara su frustración con palabras entrecortadas. En ese momento, ambos sintieron que se encendía un lazo más profundo que la simple curiosidad o la admiración mutua. Se dieron cuenta de que compartían un mismo propósito: proteger aquel suelo sagrado de la explotación que amenazaba con convertirlo en un paisaje desolado. Fue así como, en medio de la noche, idearon un plan. Logan documentaría de manera más sistemática las áreas afectadas, entrevistaría a lugareños dispuestos a hablar, recopilaría pruebas fotográficas y videos de la contaminación y la maquinaria. Naira, por su parte, usaría su conocimiento del terreno para guiarlo y ayudarlo a esquivar las patrullas de seguridad contratadas por las empresas mineras. En silencio, acordaron que, cuando tuvieran pruebas suficientes, las enviarían a organizaciones nacionales e internacionales de derechos ambientales y a medios que pudieran difundir el escándalo. Sin embargo, no tardaron en percatarse de que estaban siendo vigilados. Durante una de sus incursiones clandestinas, un par de hombres armados les salieron al paso en un camino angosto entre cerros. Los amenazaron, exigiendo la cámara de Logan y advirtiéndoles que no siguieran husmeando donde no les llamaban. Naira sintió el corazón en la boca al reconocer, en el todoterreno que los hombres conducían, el logotipo de la empresa en la que su padre era socio mayoritario. Aquello era la confirmación final de que, al otro lado de las sombras, la mano de Renzo Yupanqui los observaba con intenciones implacables. Pese al miedo, siguieron adelante. Encontraron aliados en comunidades indígenas que también repudiaban la devastación y la presencia de extraños armados. Un anciano quechua les dio cobijo en su casa de adobe. Les contó cómo habían bloqueado ríos y desviado cauces, destruyendo la pesca y ahuyentando a los animales. En la pared de la casa, Logan tomó una foto estremecedora. La silueta de una niña de grandes ojos oscuros, con el fondo de montañas ennegrecidas por el hollín. Era la imagen perfecta para mostrar al mundo la cruda realidad que se vivía allí. Con cada historia que sumaban a su archivo, Naira y Logan se acercaban más, no solo en su causa común, sino a nivel humano. En las noches, cuando los nevados se pintaban de plata a la luz de la luna y el salar se extendía como un mar de cristal, compartían momentos de silencio en los que bastaba una mirada para entender la magnitud de lo que los rodeaba. Fue en una de esas veladas cuando Naira, al ver el reflejo de las estrellas en los ojos de Logan, se permitió sentir un latido distinto, un golpe en el corazón que anunciaba la presencia de un amor germinando. ¿Crees que podremos detenerlos?, preguntó ella, con la voz cargada de esperanza y miedo. No lo sé, respondió él, tomándola de la mano. Pero, si no lo intentamos, nadie lo hará. Al día siguiente, tomaron el riesgo más grande. Decidieron acercarse a las instalaciones de la empresa bajo la oscuridad de la noche, con el fin de grabar el traslado de materiales y el uso de explosivos. Pero cuando estaban a punto de terminar, escucharon pasos y gritos que corrían hacia ellos. Naira aceleró el paso, conduciendo a Logan a través de pasillos improvisados entre contenedores y sacos. Creyeron que habían conseguido escabullirse, hasta que una mano férrea se cerró alrededor del brazo de Logan. Era uno de los hombres de seguridad. Lo arrojó contra el suelo y le apuntó con un arma. Naira sintió un escalofrío mortal, pero en ese preciso instante aparecieron dos trabajadores que se interpusieron, permitiéndoles huir entre la confusión. La fuga fue desesperada, sorteando vehículos y corredores, hasta que lograron zafarse gracias a la complicidad de la noche. Con el corazón palpitante y sin aliento, se alejaron de la mina, internándose en un sendero que conocía Naira. No se detuvieron sino hasta llegar a un punto alto donde la vista del salar les confirmó que estaban fuera de peligro inmediato. Desesperada, Naira abrazó a Logan, sintiendo que en ese acto se confundían todos los miedos con el consuelo de estar vivos. No era solo la adrenalina, era la certeza de que, si uno de los dos resultaba herido o muerto, el otro quedaría destrozado. Jamás se habían sentido tan unidos como en ese instante. Fue entonces cuando el celular de Naira vibró insistentemente. Era su padre.
Logan la miró con una mezcla de angustia y determinación. Naira contestó, y al otro lado de la línea escuchó una voz iracunda que la llamaba traidora, que le advertía que estaba jugando con fuego, y que su vida y la de Logan corrían peligro si continuaba. Ella, con la voz temblorosa pero firme, le respondió que no podían quedarse de brazos cruzados mientras el salar y sus gentes eran pisoteados. Hubo un silencio, y finalmente su padre expresó, con un tono helado, que no dudaría en usar todos los recursos legales e ilegales a su alcance para frenar lo que él llamaba sabotaje. En los días siguientes, la tensión se multiplicó. Los hombres de seguridad vigilaban los caminos principales, y se corría la voz de que Naira y el extranjero tenían pruebas en video de los actos de contaminación y trabajo forzado en la mina. Aún así, Naira y Logan avanzaban con decisión. Reunieron en USBs y discos duros todo el material que poseían. Redactaron un informe detallado con fechas, nombres, testimonios y establecieron contacto con una periodista de La Paz que se interesó de inmediato en la historia. El plan era enviar todo el material a través de Internet en un pequeño café rural que contaba con un módem satelital, el único en muchos kilómetros a la redonda. La víspera del envío de la información fue la más tensa. Pasaron la noche en vela, con el equipaje listo para partir al alba. Sin embargo, una vez en camino, divisaron un vehículo desconocido estacionado cerca de la carretera que conducía al café. Decidieron tomar un atajo cruzando un tramo del salar, donde el suelo estaba inestable por el agua que brotaba tras las últimas lluvias. El trayecto fue complicado, con el vehículo resbalando y a punto de atascarse, pero finalmente lograron bordear la zona peligrosa y alcanzar el pueblo casi al mediodía. Entraron al café, un local modesto con un par de mesas y una vieja computadora. Se conectaron y comenzaron a subir los archivos, mirando a cada rato por la ventana, temiendo que en cualquier momento apareciera alguien para impedirlo. Fue un lapso eterno, con la barra de carga avanzando lentamente. Cuando por fin terminó, Naira sintió que su corazón amenazaba con salirse del pecho. Lo habían logrado. Un suspiro de alivio brotó de sus labios, y una lágrima bajó por su mejilla al abrazar a Logan. Él la rodeó con sus brazos y dejó que todo el miedo, la tensión y la esperanza salieran en ese contacto. No tardó en llegar la represalia. Tan pronto como se filtró la noticia en redes y periódicos locales, Renzo Yupanqui apareció con un despliegue de abogados y acusaciones de difamación contra Logan. Se amenazó a los pueblos que habían colaborado con el periodista, y la empresa minera lanzó comunicados negándolo todo y justificando sus operaciones como legales y ambientalmente responsables. Naira, a pesar de sentir el dolor por haber traicionado a su padre según sus palabras, se mantuvo firme. Su determinación crecía al ver las muestras de apoyo de colectivos ambientalistas que empezaban a organizar protestas en las principales ciudades, al igual que al leer los comentarios de ciudadanos indignados por la corrupción que intentaba amparar la destrucción de un tesoro natural. Mientras la polémica escalaba, Naira y Logan se refugiaron en una pequeña casa de adobe a orillas de un lago de aguas cristalinas. Allí esperaban el desarrollo de los acontecimientos, listos para aportar más pruebas si era necesario. Pasaron los días entre el temor y la esperanza, enlazando sus manos mientras los primeros reportes de la prensa internacional llegaban para dar cobertura a la situación. De pronto, el salar se transformó en noticia global, y las autoridades bolivianas no pudieron hacer oídos sordos ante el clamor popular. Empezaron las investigaciones formales y se ordenaron auditorías a las minas sospechosas. El padre de Naira trató de contactarla en un par de ocasiones más, sin éxito. Furioso, envió a su hermano, el tío de Naira, para convencerla de retractarse y negar su participación. Ese día, Naira sintió un puñal en el corazón al ver a su tío, un hombre que siempre había sido su protector, ahora viéndose forzado a suplicarle que desistiera para salvar la honra de la familia. Naira se negó, y le hizo entender que ya no había vuelta atrás, pues lo que habían presenciado no era un simple rumor, sino la verdad más cruda y destructiva. En medio de aquel torbellino, Naira y Logan descubrieron que su unión se había convertido en un vínculo firme, cimentado en la lucha compartida y en el amor por esa tierra infinita donde el cielo y la sal se fundían en uno. Fue así como, una noche estrellada,
Caminando descalzos sobre la superficie del salar después de una ligera lluvia, sintieron el agua cubriendo sus pies y reflejando la bóveda celeste. De pronto, todo parecía multiplicado. El cielo arriba, el cielo abajo, ellos dos en el centro de un universo irrepetible. Logan tomó la mano de Naira y la giró suavemente para abrazarla, deslizando su mirada por la de ella con un respeto y admiración infinitos. Sin decir palabra, unieron sus labios en un beso que no solo sellaba su amor, sino la certeza de que estaban protegiendo algo más grande que ellos mismos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegarías por amor en un paisaje donde la tierra y el cielo mienten? Naira y Logan habían encontrado su respuesta. Llegarían hasta las últimas consecuencias. No sabían si Renzo Yupanqui recibiría una sanción ejemplar o si las mafias detrás de la minería ilegal caerían, pero sí conocían su propia determinación de no callar. Con el eco de esa decisión, supieron que su historia, marcada por tormentas de arena y amenazas de muerte, era también una historia de esperanza. El amor había nacido en las grietas de la sal, en las noches gélidas, en la verdad que se alzaba poderosa bajo la mirada de la cordillera de los Andes. En las semanas siguientes, las autoridades clausuraron varias instalaciones mineras y se abrieron procesos judiciales que destaparon la magnitud de la corrupción, obligando a Renzo Yupanqui y sus socios a rendir cuentas. La prensa internacional resaltó la valentía de los guardianes del salar, como llamaron a Naira y Logan, y de la comunidad local que no temió alzar la voz. Con el tiempo, la fama de Naira creció y se convirtió en portavoz de iniciativas de turismo sostenible y preservación ambiental. Logan, por su parte, terminó su reportaje con fotos que hicieron temblar conciencias en muchas partes del mundo. Aún con las heridas emocionales abiertas, Naira siguió adelante. Mantuvo un contacto distante con su padre, que ahora aguardaba un juicio y se aferraba al poco poder que le quedaba. Pero nunca volvió a dudar de que su decisión había sido la correcta. Ella y Logan, lejos de los reflectores, continuaron viajando por los senderos andinos, compartiendo historias con las comunidades, mostrando a otros la importancia de cuidar la tierra. Cada anochecer, frente al reflejo del cielo en el salar, recordaban aquel momento en el que se prometieron amor y verdad, conscientes de que ese lazo, nacido en medio de una tormenta y forjado en la adversidad, sería tan infinito y luminoso como el horizonte blanco que los rodeaba. Porque a veces el amor no se reduce a un sentimiento suave y dulce. A veces se convierte en un fuego que ilumina la noche, en un acto de coraje que te lleva a arriesgarlo todo por proteger lo que amas. Quizá por eso, cuando alguien les preguntaba cómo habían logrado vencer sus miedos y enfrentarse al poder, Naira sonreía mientras sentía la calidez de la mano de Logan entrelazándose con la suya, y respondía con voz serena que, bajo el cielo de los Andes, aprendió que el amor más verdadero es aquel que se funde con la tierra, con sus causas, con su gente, sin temerle a la mentira que pueda rondar en el firmamento. Y así, en las noches sin luna, cuando se refleja el brillo del infinito en las lagunas y el viento susurra cantos antiguos, el corazón de quienes se atreven a amar sin reservas encuentra su propia luz, tan clara como un amanecer sobre el desierto de sal.